desde la primera televisión hasta antiguas enaguas, pasando por máquinas de escribir, mariquititas o incluso antiguas máquinas con las que se trabajaba en el campo. Hoy, con un paseo por, nos acercamos hasta Riatas para conocer la historia de dos hermanos que han puesto en marcha el primer museo etnográfico gracias a diferentes piezas que han podido recopilar de sus padres, abuelos y otros antepasados. Nuestros pasos han desembocado aquí en Riatas, un anejo de Sotalbo, para conocer la historia de dos hermanos, de Gloria y de Longino, porque su gran hacer y su entusiasmo por querer recuperar la historia de sus padres, de sus abuelos o incluso de otros antepasados les ha llevado a abrir este museo etnográfico. Muy buenas tardes, Gloria. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado. Bueno, dos hermanos con ganas de sacar este proyecto adelante, pero exactamente, Gloria, ¿en qué consiste este museo? Bueno, vamos a ver, esto teníamos pendiente de hace muchísimos años ya que se quería montar. Lo que pasa que no se pudo montar en su principio, puesto que mamá tenía todavía las dos casas y queríamos saber si nos tocaba donde ella nació, que estaba su casa verdadera con sus alcobas, sus suelos de piedra, sus bancos para sentarse de madera, para hacer el pan también existía, el horno. Entonces, al no tocarnos eso, decidimos que había que montarlo aquí. Esto es una nave ganadera y se hace con el pretexto de, decirlo de alguna manera, de enseñar a toda la gente, y sobre todo va a ser para niños, el poder ver las costumbres, cómo se trabajaba antiguamente, cómo se cocinaba y las cosas que había. Porque ¿hace cuánto empezasteis en este proyecto de empezar a recopilar todo tipo de objetos, todo tipo de enseres? ¿Cuándo empezasteis más o menos y cuándo habéis terminado? Porque a lo mejor incluso no habéis terminado, que seguís recepcionando. Bueno, hay todavía cosas que están por ahí pendientes que se pueden traer, porque hay unas colecciones, por ejemplo, que tenemos en Ávila, en otras casas, por ejemplo, de dales, todos de cerámica, que habrá unos 600. Lo que pasa que ahora mismo es muy difícil el transportarlo porque hay que desmontar toda la estantería. Y hay otras cosas allí muy bonitas también, de libros muy antiguos, de 1920, de 1888, pero que de momento vamos a ver si hay sitio para poderlo montar. Y en segundo lugar, también se pudo, esto lo estamos haciendo porque llevamos aproximadamente como 40 años pensando que esto se tendría que hacer. Lo que pasa es que por ahora en la pandemia estábamos como más tranquilos, nos vinimos aquí y llevamos 2 años, para poderlo colocar 2 años. Empezamos un poco la obra porque estaban los suelos un poco deteriorados porque había ganado, había las vacas, entonces lo hemos tenido que alisar un poco y hacer limpieza, es lo único que hemos hecho. Porque lo que es el espacio en lo que se divide el museo son, como por así decirlo, dos partes. Tenemos la parte de la nave y una parte exterior en la que, Longino, podemos encontrar distinta maquinaria con la que sus padres trabajaban antiguamente. Exactamente. Hay dos máquinas de limpiar el grano después de trillado. Hay un carro que iba tirado con una mula o una vaca bien domada. Luego hay una segadora de mies, que es la que también lo dejaba recogido para luego el que iba detrás que lo fuera atando con los atillos y hacer los haces. Después hay otro carro grande que es el que usaba nuestro padre desde siempre, para llevar todas las cosas, por ejemplo, cargar, cuando se ponía la red en la era, cargar la paja para llevarla a los pajares y así el grano, todas esas cosas. Longino, ¿ha sido fácil en todo este tiempo hacer acopio de todos estos enseres? No ha sido fácil. No ha sido fácil en un sentido, porque, claro, lo teníamos en muchos sitios, entonces para ir trayéndolo de un sitio a otro, después llegar a la nave, a verlos, tenerlo que sacar de las cajas, colocarlo, mirar a ver cuántas cosas había de cada uno,
Ha sido muy trabajoso y bastante difícil, pero bueno, lo hemos conseguido de momento. Bueno, Gloria, pero vista ya esa parte exterior, visto ya esas máquinas, es el momento de entrar dentro de la nave y empezar a recorrerla por las diferentes estancias en las que está dividida. Y la primera parada que nos encontramos es esto, que puede ser el salón cocina. ¿Cómo lo podríamos describir? Normalmente esto es la cocina verdadera, auténtica, que es la que hemos vivido. Esta es idéntica casi a la que tenía la abuela Ventura, que es la mamá de nuestra madre Elisa. Entonces hemos recopilado todas las tazas, por ejemplo, todas las cazuelas que hay, son auténticas. Los vasos donde aquí comíamos todos, o aquí se ponía y luego nos lo iban repartiendo. Es decir, Gloria, tú has comido, desayunado y Sí, cenado con estos utensilios. Estas eran donde nos hacían, por ejemplo, las sopas por las mañanas o por las tardes, sopas de leche, que era la leche de las vacas mojadas en pan, nos lo hacían aquí. Y estas eran ya un poco más lo que hacíamos, las fuentes verdaderas, que están, como veis, como muy usadas, las cucharas para servir. En un principio se comía todo junto aquí, y luego ya en el año 1955 aproximadamente ya empezaron a salir los platitos estos. Y entonces, bueno, ya mamá era un poco más moderna, ya nos iba apartando, un poco más o menos nos iba apartando cada uno lo suyo, ¿sabes? Vemos que tenemos diferentes platos, vasos, es decir, todo lo que es la cubertería, pero seguro que mucha gente cuando lo vea en sus casas reconocerá algunos de esos artículos, y a mí sobre todo me llama la atención este frontal de aquí con todas las cajitas, ya sea de colacao, tenemos ahí de aceite. ¿Qué podemos encontrar? Lo más famoso que antiguamente nos daban, sobre todo para merendar, era pan y chocolate. Entonces también nos daban los membrillos, que eran donde venían en esas cajas grandísimas, nos daban, lo iban partiendo poco a poco y se conservaba fenomenal. La parte de arriba es todo colacao, que era lo que nos daban normalmente para desayunar. Lo que hemos consumido todos, yo creo que todos, desde los mayores a los más pequeños. La verdad que sí, era lo que más nos gustaba. Y como buena casa castellana no pueden faltar, que vemos por aquí debajo, las botas. Las botas. Las botas de vino. Sí. O también para algún otro líquido. A ver, más se usaba para la bota de vino. La verdadera, esta es la mayor que tenía. ¿Esta de aquí? Usaba, sí, el abuelo Lorenzo, sobre todo cuando se hacían las regaderas, que se juntaba la gente del pueblo para poder regar los prados. Y tenían que hacer desde el río, sacar unos cauces para poder llegar a las fincas. Y entonces sacaban, llevaban la bota de vino, unas cántaras y lo llenaban y de ahí todo el mundo bebía. Y vemos que incluso habéis querido recrear lo que sería una lumbre donde toda la familia, claro, antiguamente no había televisiones. Claro, pues todo el mundo jugábamos aquí y alrededor de ella se jugaba, se asaban las castañas, se cocía todo y nuevamente se funcionaba así. Estas eran las tenazas para poder mover efectivamente los troncos, traerlos más para acá o arrimarlos, y estas eran los morillones, que estos son de mamá, de la boda de mamá, que se los hizo un señor de Solo Sancho, no sé, ya no me acuerdo del nombre, y era para que efectivamente no saltaran los tizones hacia afuera, o sea, las brasas. Estas son las paneras que tenemos, antiguamente que se usaban, donde estaban colgadas las cucharas. Muy famosa es la Fontaneda. Las galletas Fontaneda, el armario que había de toda la vida que se funcionaba así, con sus cacerolas. Luego esto es muy chulo porque eran todos los pucheros que se ponían a la lumbre, y este, por ejemplo, que todo el mundo tiene la curiosidad porque existe, estos son remaches que se usaban antiguamente, cuando se rompían los pucheros se ponían y volvían a hacerse. Y este me lo hacía la abuela Ventura cuando me iba a quedar con ella, cuando tenía 7 o 8 años, lleno de chocolate. Y me lo daba para engañarme, para que me quedara con ella a dormir. Porque no querías. Es un recuerdo, sí, efectivamente. Nos mandaban con ella a su casa y me le daba de chocolate. Pasamos de la cocina a la habitación y lo primero que me llama la atención, Gloria, es esta cunita que encima es en la que os habéis criado tu hermana y tú. La auténtica nuestra, que está la colcha y lo que era la sábana antiguamente que se usaba, y está aquí.
Esta es de madera antigua y nos hemos criado nos ha criado mamá los 4 hermanos. Se ponía normalmente en la cama lateral para que nos pudiesen ver. Y luego vemos por aquí Luego, la cama. ¿Qué esta es tiene la cama de especial? La cama en especial tiene lo que es el colchón, que es puramente de lana. Estos se sacudían en verano para hacerlos y luego esto es todo lana de las ovejas. Calentita, Está imagino, entonces. Fenomenal porque daba de calor en verano y en invierno, igual. Y estas eran las sábanas auténticas de la Buenaventura, que como veréis están todas remendadas, porque estaban todas hechas con esto, pero se mantienen todavía tal y como estaban. O sea que el hilo buenísimo. Y una buena muestra de cómo avanzan los tiempos lo tenemos aquí encima de la cama. Que estas eran las bolsas ahora mismo que se utilizan. Se siguen utilizando a día de hoy. Esto es un calorífero que se abría por aquí, se usaba con agua caliente. Y este es de 125, que es todo de piedra. Se calentaba aquí y duraba muchísimo el calor. Es decir, estos dos aparatos hacen la misma función que las bolsas de agua caliente de ahora. Igual, más duraban esto porque se calentaba, al ser arena y piedra, calentaba mucho calor, y estos, al ser el agua caliente, había que ponerlos en una funda porque si no te quemabas. Es lo que te iba a preguntar, Gloria, claro, al meter esto en la cama, ¿no os quemabais? Sí, había que poner una fundita hecha de tela. Las tenían hechas. Y si nos fijamos ahora en la pared, vemos que tenemos también ropajes típicos, que tenemos hasta las enaguas. Exactamente. Está todas las enaguas, los calzones antiguamente, estos son para el primero que es de longe y de bautizo, y los otros eran los nuestros. Luego, como veis aquí, son los antiguos mandiles que había. Aquí hay este, que es el traje, que está la foto ahí, de matrimonio de papá. Y está representado, hay otro que no las hemos hecho igual, pero este es el verdadero de su boda, ¿sabes? Y luego estos eran pues los típicos de los años 60 y 70, los vestiditos que usábamos antiguamente. Y que estoy segura que ahora mismo están a punto de ponernos. Que todavía la gente se lo podría poner. Ya sabes que dicen que la moda es un gran saco que siempre se va dando la vuelta. Y oye, Gloria, también vemos detalles de incluso las zapatillas que tenemos aquí a los pies de la cama. Estas eran las zapatillas del abuelo. Esto no sé si veis que eran los antiguos pañuelos de la nariz que se usaban, estos de hombre y estos eran de mujer. Lo que es muy famoso era que antiguamente estaban las perillas estas para poderse dar la luz desde la misma cama. En vez de levantarse, como no había, lo ponían directamente ahí. Estaban siempre colgadas en la cama. Y como veréis aquí hay un montón de cuadros muy antiguos que son todos de casa de la abuela, pero que estaban en todas las habitaciones puestas. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, Longino, nos encontramos con las primeras televisiones, pero encima tenemos aquí la primera televisión de todo Riatas, que es la marrón oscura que vemos ahí. Exactamente, esa es la primera televisión que hubo aquí en Riatas. Nos juntamos. Me imagino que hace muchísimos años. Sí, bastantes, pues hace unos 55 por ahí. Que se dice pronto. Sí, exactamente. Se dice pronto. Sí. ¿Y qué es lo que hay encima de la otra televisión? Esto es justamente lo que usan los bomberos, el chorro, cuando sale el chorro del agua ya al final para apagar el fuego, que va unida a la manguera por la parte de atrás y por aquí, claro, por aquí luego sale el agua y para apagar el fuego. Esto es. O sea que... Es decir, que no nos falta detalle. Vamos a seguir recorriendo la muestra. Me imagino, claro, Gloria, que incontable todos los aparatos que tenéis por aquí, ¿no? La verdad no que podéis tener reconocimiento de todo. De momento solamente hemos hecho, para darnos los permisos y todas las cosas, hemos hecho una proporción de lo que más sobresalía. Y ahora ya vamos a hacer exactamente, tener un archivo con todo lo que hay. Si, por ejemplo, hay 100 máquinas pequeñajas de cassette, los tocadiscos, los libros, los teléfonos, de todo hay que hacer una relación ahora completa. Me gusta a mí mucho este rincón porque ahora ya dicen que todos los niños se han creado con una pantalla bajo el brazo y habrá muchos de ellos que a lo mejor lo que encontramos en esta mesa o incluso en aquella de allí del fondo no lo reconozcan porque, Longino, tenemos desde radios, máquinas de escribir e incluso
un tocadiscos. Exactamente. Ese tocadiscos era de Radio Gredos y cuando se quitó Radio Gredos de la Plaza Santa Ana, Gloria se le compró y por eso está ahí. Se usa porque funciona perfectamente y le usábamos normalmente en las fiestas de aquí de Riatas. ¿Cuántas canciones habrá puesto usted Muchísimas, a lo largo de su vida en el tocadiscos? Sí, pues muchísimas canciones. Si seguimos avanzando, Sí. nos encontramos más avanzado porque tenemos a lo mejor aparatos de radio de coches, ¿puede ser? Sí, de coches. De coches hay Que eran 7, son cassette, hay 7, 8. También hay la máquina de escribir, como hemos visto antes, otra radio ahí bastante antigua, una gramola también, y las cintas de cassette. Aquellas famosas que se compraban en las gasolineras. Exacto. Gloria, ¿y usted aprendió a escribir en la máquina de escribir? Sí, perfectamente. Hice taquigrafía en mis años jóvenes con 19 años, que nos tirábamos casi 3 años para que nos dieran el título. Luego nos tendríamos que ir a examinar, pero tengo mi título y todo. Sí. Por aquí vemos que tenemos enciclopedias, libros de texto, algunos incluso con muchos años. Efectivamente, hay algunos que tienen hasta el precio que acabamos de ver algunos. Mira, por ejemplo, este son pesetas, 40 pesetas. Este, por ejemplo, tenemos ortografía castellana 1915. Pone aquí, muy en chiquitito, pero Sí. 1915 pone ahí. Este también es uno de los más antiguos que hay, que es geometría de primer grado que antiguamente. Y estas son las enciclopedias que antes eran 3 y ahora la verdadera que tendríamos era, en esta venía de todo, desde geometría, matemáticas, geografía, de todas, de todo. Y ahora cada historia viene de una manera, o sea, cada libro viene de una manera. Longino, porque ha cambiado mucho la manera de estudiar, a cómo usted la recuerda ahora. Muchísimo, ha cambiado totalmente. Antes era la cosa más Ahora sí, estricta escribir. y siempre, por ejemplo, cuando te ponían un problema y le tenías que resolver en la misma escuela o te mandaban los deberes en casa también. O sea que... Y aquí tenemos, que antes nos lo enseñaba Longino, tenemos escrituras. Esta es una escritura 1905. de 1905. Por ejemplo, aquí hay una dote del año 1873. ¿Puede ser uno de los objetos más antiguos? Sí, ¿Una pieza más sí, antigua? una de las más antiguas, exactamente. Y Y esta luego también. hay 2 o 3 dotes que vienen reales. Mira, esta más antigua todavía, 1862. Exactamente, sí, sí. Es que hay cosas que ni nosotros mismos en un sentido pensábamos que podían ser tan antiguas. Pero claro, Gloria, es que tenemos para todos y no nos podemos olvidar, por supuesto, de los niños con esta colección que habéis puesto por aquí, que seguro que si alguien lo está viendo en casa, dice, madre mía, yo jugué con esa muñeca, o incluso con la tricotosa, tenemos ahí también la tejedora, incluso que creo que os ha hecho mucha ilusión, Sí, la casa de la Barbie. La casa de la Barbie, sí, que pensábamos que no era tan moderna, que era más moderna, y nos han dicho que efectivamente en los años, hace 60 años ya existía lo que era la Barbie, y no lo sabíamos. Entonces, bueno, es un regalo que nos han hecho 2 hermanas, Yoli y Patrick, que han venido de Murcia, y la hemos montado por la ilusión que teníamos de que efectivamente todo el mundo lo conoce. Ahora la gente más mayor y los niños más pequeños, y las niñas. Y no puede faltar la bicicleta. Exactamente, las bicicletas. Y nuestro triciclo antiguo, que como veis está un poco deteriorado, pero es lo que se usaba. Y si hablamos de cosas que se utilizaban a diario en el pasado, pues no puede faltar la higiene, como por ejemplo las cuchillas antiguas de afeitar que tenemos por aquí. Efectivamente, estas son las cuchillas, se metía dentro del aparatito esto, ¿sabes? Esto se desmontaba completamente. Aquí se metía la cuchillita y con esto efectivamente se ponía la brocha con el jabón que se mojaba con el agua que estaba en la balancana y luego pues los señores y las señoras algunas veces las usábamos para podernos afeitar. Claro, porque no solamente No es solamente cosa eran de ellos, hombres. exactamente. Pero, Longino, ¿qué me cuenta usted del tabaco?
Que vemos que por aquí tenemos varias cajetas muy antiguas. Exactamente. Esta cajetilla de celtas, esta es la más antigua de todas las que hay. Luego ya vino esta, después aquella, y luego hay otra, que es esta, que pone tabacalera, que es de tabaco picado. Que es lo que se ponía también en la pipa. Estos son los papelillos que se hacía el cigarrillo. El cigarrillo, claro. Exactamente, lo de los mecheros de prender el cigarrillo. De piedra. De piedra. Este es un mechero que lleva, es una chapa, como veis, bastante fuerte, y rascando la piedra esa contra la chapa se encendía la mecha por la parte de arriba. Y si seguimos recorriendo la vitrina, nos encontramos ahora más la parte de droguería, que podemos ver a lo mejor marcas que se continúan ahora en el presente, como puede ser Nivea, que tenemos por aquí los botes, pero me llama la atención... Esa, la crema Globo, que era muy especial, que era para las manos. Esta ha sido muy famosa toda la vida, el tubito que hay ahí. ¿Y qué me dice Gloria de estos tubitos de aquí? Estos son lo que usaban para penicilina, que eran los antibióticos que nos ponían antiguamente. Esta es una botella que ponía agua oxigenada. Los botes aquellos que son redonditos eran los jarabes, y estos marroncitos eran todo de jarabe. Algunos hay que eran estos redonditos que eran para personas y aquellos más alargados para animales. ¿Y qué me dice de este botecito pequeño que tenemos aquí que pone cuajo? ¿Para qué se utilizaba antiguamente? Eso efectivamente se utilizaba para hacer los quesos de la leche, mamá o papá. Sacaban la leche de las vacas calentita, se ponía 1,5 litros de leche y un poquito de esa cucharada de cuajo. Se dejaba, se movía un poquito y se dejaba y se hacía el queso a la mañana siguiente. Y seguro que de tanto hablar, Longino le está entrando sed, y para saciarnos tenemos aquí buena muestra de lo que era la gaseosa que yo conozco ahora, pero antiguamente. Esta, por ejemplo, esta de la pitusa, hay otra que es la revoltosa, otra que es espumosa de patiño, la casera. Y, por ejemplo, una que yo no he visto nunca es Fanta, pero en formato cristal, en formato botella de cristal. La de Fanta naranja. Y terminamos nuestro recorrido por este Museo de Riatas, Longino, en esta sala que es muy especial para ustedes, porque es un poco la que rememora la tradición de la matanza. Pero ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, hablando de la matanza, ahí tenemos las artesas, por ejemplo, esa es para el chorizo. Esa artesa. Luego tenemos la mesa con la máquina de rellenar, de picar la carne y llenar la tripa. Claro, porque ahí vemos que incluso todavía tienen ustedes lo que es el hilo con el que imagino luego se cerraba lo que era el embutido. Así es, con eso es lo que se ataba ya el principio y el final de la tripa. Qué buena muestra la tenemos allá arriba. Para poderla colgar luego aquí arriba como se ve. ¿Para qué se utilizaba la artesa? ¿Cómo era ese proceso? La artesa, cuando se picaba la carne, se echaba ahí picada y luego ya se echaba el pimentón, la sal. Se maceraba, por así decirlo. Exactamente. Se la daba vueltas para que se envolviera bien el pimentón y todo lo demás, y se dejaba que reposara. Y luego al otro día por la mañana, por ejemplo, ya se empezaba a llenar la tripa. Pero creo que no hay mejor alimento para acompañar el rico chorizo que con un buen trozo de pan. Y creo que para eso tenemos aquí este arcón. Exactamente. Este arcón le usaba ya nuestra abuela para meter el pan, cuando ya estaba cocido. Esta es la manta que ponían debajo para asentar bien el pan, y luego con esta otra se llamaba masera, que lo tapaban para que se conservara. Y vemos por aquí que, claro, para hacer ese pan no pueden faltar todo tipo de palas, que creo que cada una encima tiene una función distinta. Bueno, sí, alguna tiene funciones distintas. Esta, por ejemplo, que era en redonda, aunque era más grande, aquí es donde se podía poner lo que es el pan, la mediana que se llama ahora. Y estas otras eran para las barras.
por ejemplo. Claro, porque no era lo mismo a lo mejor una hogaza Exacto. que una barra de pan. Exacto. Claro, cada una Sí. tiene que tener como Sí, en esta por su ejemplo, en vez de cabeza. poner una, se ponían 2 o 3 barras de pan y se metían a la vez. Esto era para, cuando estaba encendido el horno, era para mover la leña que se metía, para que se calentara todo el horno, todas las paredes del horno. ¿Y estos pedazos que tenemos por aquí, para qué se han podido usar? Esto es para cerner la harina, para poder hacer el pan. La harina esta se quedaba muy fina, todo lo fino que salía de aquí, y con esto se movía así para que la harina cayera, y aquí se quedaba todo el grano gordo que había, como en ese otro también igual. Ese es igual que este. La artesa es más grande, pero también este ya es era muy antiguo. Mucho más Y a mí antiguo. me llama mucho la atención también esta báscula. Sí, ¿Cómo se podía saber aquí cuál era el peso? pues fácilmente, porque yo mismo me subo. Y es ajustando... Ajustando este. He pasado. hasta que no se mueva, ¿no? Hasta que quede totalmente lo que es estable. Un poquito. Ahí. Y así ya podíamos Ahí ya, saber antes... exactamente, ahí ya, así ya sabía el peso de lo que se pusiera encima de ella. Estos son solo algunos de los objetos que podemos encontrar en este museo aquí en Riatas, que ya está abierto y que espera a toda la población abulense, pero también a los turistas de forma gratuita. Así que no se lo pierdan, tienen que venir a Riatas, a este museo.